El atentado del que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay sin duda sigue dejando más preguntas que respuestas. Y es porque en busca de protagonismo, en busca de votos, en busca también de esa campaña para el año 2026, la oposición, las personas que pertenecen al Partido Centro Democrático, entre otros de derecha, han reiterado en varias oportunidades sin ningún tipo de prueba y de la forma más irresponsable que supuestamente el que tiene la culpa de ese atentado es el presidente Gustavo Petro, tal cual como incluso recientemente lo afirmó la misma precandidata Vicky Dávila de Géneco, de esos Géneco corruptos y paramilitares. Afirmó indiscriminadamente, sin pruebas, irresponsablemente, la misma que dice que supuestamente hay que bajarle al tono, que ella no incita al odio ni a la violencia a través de sus redes sociales, pero que sin pruebas afirma que el presidente Gustavo Petro estuvo o está detrás del atentado en contra de Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, al presidente no es al único que han querido culpar en medio de todo esto, sino también a la UNP, a la Unidad Nacional de Protección, que incluso Augusto Rodríguez, el director de esta entidad, el director de la Unidad Nacional de Protección, decidió romper el silencio en las últimas horas y le dejó claro y le contó además a los colombianos algo que no sabíamos, y es que el precandidato y senador Miguel Uribe Turbay, el día del atentado, el día del que fue víctima de este lamentable hecho, es decir, el 7 de junio de 2025, él mismo fracturó su esquema de seguridad. ¿Por qué? Ojalá se empiece a investigar por qué el senador Miguel Uribe Turbay lo que hizo fue fracturar su esquema de seguridad, pedirle a una parte de ese esquema que protegiera a su familia, a otra parte la mandó a descansar y otra parte se quedó con él. ¿Por qué? Es una de las preguntas que nos hacemos en este momento todos los colombianos. Si su esquema de seguridad estaba completo, ¿por qué lo fracturó? El mismo director Augusto Rodríguez mencionó que habían guardado silencio, pero pues evidentemente respecto a todo lo que se ha mencionado, a todo lo que se ha dicho, a las falsedades que han publicado también los medios tradicionales, pues decidió romper el silencio. Y no solamente eso. Resulta que en una audiencia contra el presunto autor del atentado, que en este caso es alias El Costeño, un juez de control de garantías, específicamente el señor José Hoffman, documentó que podría existir una responsabilidad del Estado por omisión en materia de seguridad frente a lo que incluso ellos calificaron, y que ya lo vamos a escuchar, como prevaricato por omisión o incluso una falla del servicio. Lo más paradójico de todo esto, lo que causa una real indignación, es que recientemente hubo un reversazo. Por medio de una carta, el juez le respondió a la UNP porque la UNP exigió una explicación respecto a esa afirmación que se realizó públicamente, y resulta que el juez pues aclaró que ellos no se habían pronunciado de fondo, que ellos no habían hablado sobre la responsabilidad administrativa o penal de la UNP en medio de todo este hecho, y que solamente habían dejado constancias de los hechos de las víctimas y los hechos planteados pues durante la audiencia. Por supuesto, esto lo que hace es seguir levantando violencia en nuestro país en contra de la UNP, en contra del gobierno nacional, en contra del mismo presidente Gustavo Petro, sobre que supuestamente estos son los responsables del atentado del que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay. Incluso el mismo abogado de Miguel Uribe se aprovechó tanto de la situación que anunció que había denunciado a la UNP. Y ahora con esto que menciona el juez, de que pues la UNP no tiene en este caso algún tipo de responsabilidad y que eso no le compete en este caso a esa entidad investigarlo, pues ¿qué dirán los de la oposición? Ya nos vamos para allá. Sin embargo, antes de irnos hacia lo que recientemente sucedió, lo revelado, que por supuesto nos sigue dejando muchas preguntas, como siempre la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Aquí abajito encuentran el botoncito para que se suscriban. Gracias a quienes siguen apoyando a los medios alternativos. Vayan dejando su like, vayan comentando. Por supuesto, compartan este video porque los medios tradicionales, mejor dicho, se han alimentado hasta más no poder de este lamentable hecho del que fue
víctima Miguel Uribe Turbay. Y por supuesto, invitarlos a que nos sigan a través de nuestro canal de WhatsApp. Abajo en el primer enlace, en el primer comentario también que está anclado en la descripción del video, también aparecen los enlaces de las redes sociales y de nuestro canal de WhatsApp para que vayan y nos sigan por allá. Pues dicho esto, quiero que empecemos con las palabras que recientemente mencionó Vicky Dávila y que en donde sigue asegurando que el presidente Gustavo Petro es el responsable del atentado en contra de Miguel Uribe Turbay. Ella misma lo escribe y lo dice. Vean esto. Me ratifico, a la prensa de México le he dicho que Petro es el responsable político del atentado a Miguel Uribe. ¿Y con qué pruebas? ¿Bajo qué argumentos menciona Vicky Dávila que supuestamente el presidente Gustavo Petro es el culpable del atentado del que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay? Qué mujer tan irresponsable, pero sobre todo utiliza sus redes sociales de la manera más infame para seguir propagando odio y violencia en contra del gobierno nacional. Los mismos que dicen que el presidente Gustavo Petro es el que incita al odio, es el que incita a la violencia, que es el que trata mal supuestamente a los de la oposición. Y escuchen atentamente lo que dice Vicky Dávila. No la vamos a escuchar todo, simplemente ese fragmento en donde asegura sin pruebas que el presidente Petro tiene responsabilidad del atentado en contra de Miguel Uribe. Vean. La verdad, me sostengo, Petro es el responsable político del atentado contra Miguel Uribe. En algún momento recuerdo que el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que ya no iban a permitir este tipo de acusaciones en contra del gobierno o en contra del presidente y ojalá tomen medidas en contra de Vicky Dávila y esos discursos tan peligrosos, al igual que el señor Jaime Arizabaleta y todos los de la oposición y la derecha. Observen ustedes lo que dijo recientemente, pero no lo vamos a escuchar, solamente vamos a leer lo que dice. Se está presentando la eliminación de la oposición. Por un lado le disparan a Miguel Uribe y por el otro quieren meter preso a Álvaro Uribe. Esta es la combinación de las formas de lucha. Si usted es uribista, comparta este video y súmase a #Álvaro Uribe no está solo. ¿Qué tiene que ver el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay con el proceso que en este momento está llevando a cabo Álvaro Uribe Vélez? Siguen utilizando de la forma más infame este atentado del que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay. Lo siguen utilizando, o sea, es que no les corre sangre por esas venas, no les corre sangre por esa cara para salir como si nada, a utilizar el hecho de Miguel Uribe Turbay junto con el de expresidiario y acusado Álvaro Uribe Vélez. Lo utilizan de la forma más descarada, única y exclusivamente porque saben que posiblemente Álvaro Uribe Vélez podría ir preso por esos 3 presuntos delitos. Y ahora, observen ustedes esto, un juez de garantías irresponsablemente indicó que la Unidad Nacional de Protección, pues aquí tenía responsabilidad frente a lo sucedido con Miguel Uribe Turbay. Indicó que pues había posiblemente prevaricato por omisión, un delito penal o incluso falla en el servicio. Observen lo que dijo ese juez de garantías en su momento. Vean esto. Es de anotar que dentro de los elementos allegados a esta instancia se deberá valorar en su debido momento si existe espacio para una reparación directa por falla del servicio ante la jurisdicción contencioso administrativa e igualmente la responsabilidad, incluso por el delito de prevaricato por omisión de las autoridades administrativas que se encontraban encargadas de la seguridad del ciudadano que estaba adelantando una actividad pública de alto riesgo y ya había avisado frente a las autoridades en repetidas ocasiones del riesgo que corría su vida y tuvo que enfrentar en un estado de total indefensión un atentado contra su vida pese a que había advertido a las autoridades administrativas, a la unidad de protección, el peligro inminente en el cual se encontraba su vida. Espero que ustedes lo hayan escuchado atentamente, porque él dice, lo asegura allí este juez de garantías, que supuestamente la UNP tenía responsabilidad, que hubo fallo en el servicio o que incluso hubo prevaricato por omisión en medio de todo esto. Y frente a eso pues tuvieron que rectificar.
Un reversazo hubo en todo esto. Observen ustedes lo que publicó recientemente aquí Caracol. Vean. Reversazo del juez del caso Miguel Uribe Turbay por haber dicho que la UNP tendría responsabilidad. Caracol Radio revela el correo donde el juez explica que jamás se pronunció de fondo respecto de la posible responsabilidad administrativa o penal de la Unidad Nacional de Protección, pero si todos lo escuchamos. Todos escuchamos atentamente cuando ese juez de garantías indicó que había una responsabilidad de la UNP por una posible falla en el servicio o prevaricato por omisión. Vean esto, quiero que lo escuchen nuevamente antes de irnos a la nota. Momentos allegados a esta instancia, se deberá valorar en su debido momento si existe espacio para una reparación directa por falla del servicio ante la jurisdicción contencioso administrativa e igualmente la responsabilidad, incluso por el delito de prevaricato por omisión, de las autoridades administrativas que se encontraban encargadas de la seguridad del ciudadano que estaba adelantando una actividad pública de alto riesgo. Lo aseguró. Allí, en medio de este proceso, aseguró que la UNP pues tenía responsabilidad. Pero observen esto. En la audiencia en contra de Elder José, alias El Costeño, el juez 37 de Control de Garantías de Bogotá dejó constancia de una eventual responsabilidad del Estado y advirtió que presuntamente se pudo haber configurado el delito de prevaricato por omisión por parte de las autoridades administrativas que estaban encargadas de la seguridad del senador Miguel Uribe. Ante semejante afirmación por parte del juez, la UNP radicó un derecho de petición ante ese despacho judicial para que le explicara por qué dijo eso. Ahora, la respuesta de ese juez a la UNP. Se reveló la respuesta que el juez 37 de Control de Garantías de Bogotá, José Hoffman, le dio a la Unidad Nacional de Protección. El documento fue remitido vía correo electrónico el 9 de julio y entre los aportes más relevantes el juez explica lo siguiente, abro comillas. La representación de víctimas en cabeza del abogado Víctor Mosquera planteó la actuación presuntamente negligente de la Unidad Nacional de Protección. El despacho entonces se limitó a dejar unas constancias respecto de los hechos de las víctimas que éstas pueden ejercer ante otras instancias y los hechos que fueron puestos de presente durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Jamás se pronunció de fondo respecto de la posible responsabilidad administrativa o penal de la Unidad Nacional de Protección. Hacerlo habría sido contrariar abiertamente el ordenamiento jurídico, empezando por el artículo 6 de la Carta Política. Concluye el correo diciendo que el despacho insta a los involucrados en este proceso a mantener la prudencia con este delicado asunto. Hay que recordar, esto es sumamente importante porque de esto también se viene lucrando Víctor Mosquera, que justamente es el abogado de Miguel Uribe Turbay. Hay que recordar que según el abogado Víctor Mosquera, Miguel Uribe solicitó repetidamente el reforzamiento de su esquema de seguridad sin que la UNP diera una respuesta oportuna. Cuando sucedió todo esto, inmediatamente apareció el señor Víctor Mosquera, el abogado de Miguel Uribe Turbay, a decir, como ustedes están observando ahí, que iba a presentar una denuncia penal contra la UNP porque habían hecho, según él, 23 solicitudes de reforzamiento y que la última se presentó el 5 de junio, que era muy grave, que tenían que identificar si fue por omisión que ocurrieron estos hechos o incluso por las fallas del servicio, como lo mencionó el juez allí en medio de esa audiencia en contra del Costeño. El juez, en este caso, pues prácticamente se está retractando, es un reversazo en medio de este proceso, pero no solamente eso es lo que ha sucedido. Incluso el mismo director de la UNP le contó en las últimas horas a los colombianos que el senador Miguel Uribe Turbay había fracturado su esquema de seguridad. Lo que hizo fue pues repartir su esquema. Unos se fueron a descansar, otros los mandó con su familia y otros se quedaron con él. ¿Por qué? Además, el mismo director lo menciona, eso no se puede hacer. Vean ustedes lo que dice aquí RTBC. El director de la UNP rompió su silencio con los hechos que rodearon el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe. Abro comillas, concejal y edil no consultaron a las autoridades, es decir, del evento que se iba a realizar ese pasado 7 de junio allí en la localidad de Fontibón. Y quiero que lo escuchen ustedes atentamente porque esto que él dice es revelador. Vean esto.
Y mucha atención, el director de la UNP, la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, rompió su silencio sobre los hechos que rodearon el criminal atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá. Marta. Luisa, así es. Veamos lo que en exclusiva para RTVC Noticias fin de semana dijo Augusto Rodríguez Ballesteros. El informe es de Jesús Garzón. En tono sereno y tranquilo, pero firme, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, señaló que ni el gobierno ni la entidad que él dirige son responsables del atentado al senador Miguel Uribe Turbay. Nosotros hemos guardado silencio respetuoso por la situación de salud que vive el doctor Uribe, pero ha habido agentes oportunistas de la oposición al gobierno, algunos parlamentarios y otras personas que se aprovechan de esto para generar unas situaciones que confunden a la población y que crean un ambiente como si el gobierno hubiera sido el gestor por una supuesta polarización del presidente de la República como responsables de este evento que es desafortunado para el país, para la democracia, como el atentado que le hicieron al doctor Miguel Uribe. Rodríguez Ballesteros también reveló que el día del atentado, el propio senador Uribe Turbay con su jefe de seguridad fraccionó el esquema. Una parte para proteger la familia, otra para el protegido, otros para la noche y otros se fueron a descansar. Nunca lo habíamos querido decir, el doctor Miguel Uribe se reúne con su jefe de esquema y determina, mándeme unas personas a cuidar a mi familia. Eso no está permitido, eso no han debido hacerlo. ¿Exceso de confianza del precandidato? Yo pienso que sí. Y de las personas que convocaron al evento, que fue un edil y un concejal. Convocaron a ese evento, lo llevaron allá, no hicieron el trámite con las autoridades locales y distritales para hacerlo de una manera adecuada, para que hubiera una protección del área. Rodríguez recalcó además que Miguel Uribe Turbay nunca advirtió nada a la Unidad Nacional de Protección sobre algún problema de inseguridad. No hubo ninguna reclamación a nosotros, no nos pidieron que mejoráramos las medidas de protección, nunca pusieron una queja o una denuncia en la fiscalía diciendo que habían amenazas. Es decir, todo eso no se conoce. Asimismo, el director de la Unidad Nacional de Protección denunció que el juez que legalizó la captura de alias El Costeño vinculado al atentado habría hecho falsas afirmaciones contra el gobierno y la Unidad Nacional de Protección. Nosotros estamos reclamándole a este juez y también llevando a las autoridades competentes una reclamación por esto. Le puso, en palabras mías, por decirlo de alguna manera, un membrete a la primera página de un proceso penal, en la que señala que la Unidad Nacional de Protección tiene responsabilidades penales. Rodríguez Ballesteros dijo que ya inició acciones penales y jurídicas contra el juez por los cuestionados señalamientos en cuanto a los responsables del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Esto es lo que ocasiona única y exclusivamente la desinformación, lo que ocasionan también los medios tradicionales de comunicación. Al doctor Augusto Rodríguez, el director de la UNP, no lo he visto en los medios tradicionales, no le han dado espacio, porque evidentemente los medios también se han lucrado de una forma inimaginable sobre este atentado del que fue víctima Miguel Uribe Turbay. La oposición ni se diga, el mismo director lo dijo al inicio, y es que la oposición, precandidatos presidenciales, personas de derecha, opositores del gobierno, han utilizado de una forma realmente que no tiene palabras este atentado en contra de Miguel Uribe, que han querido culpar al presidente, han querido culpar al gobierno, han querido culpar a la UNP, y ya observan ustedes prácticamente esa retractación, ese reversazo por parte de este juez de garantías frente a lo que él mismo indicó allí en ese proceso que se estaba llevando a cabo en contra de alias El Costeño, el presunto autor de este atentado en contra de Miguel Uribe Turbay. Los quiero leer. ¿Qué han visto ustedes? Antes incluso de irnos, quiero decirles algo que a mí me ha parecido también supremamente extraño, y es que ni la oposición, ni los uribistas, ni los precandidatos presidenciales que acusan al presidente Gustavo Petro se han pronunciado o han mencionado algo al respecto frente a las capturas que se han dado. ¿No les parece a ustedes eso muy sospechoso también? ¿No les parece muy extraño que frente a las capturas que se han dado de las personas que podrían estar detrás de este atentado, nadie de la oposición ha salido a decir absolutamente nada? ¿Por qué?
¿Por qué no les causa alegría que ya se estén dando con las personas que posiblemente están detrás del atentado de su compañero coequipero Miguel Uribe Turbay del Partido de Centro Democrático? Los leo a través de los comentarios. Cuéntenos por favor ustedes qué opinan de todo esto, si han visto ustedes algo más, pero sobre todo qué opinan ustedes de lo que menciona el director Augusto Rodríguez frente a que Miguel Uribe Turbay lo que hizo fue fracturar su esquema de seguridad justamente ese día, y también sobre el reversazo de este juez al haber prácticamente culpado a la Unidad Nacional de Protección y que ahora salga a decir pues que ellos en ningún momento la culparon porque eso no les compete. Los leo a todos. Cuéntenos en los comentarios, no se vayan sin dejar su like, no se vayan por favor tampoco sin suscribirse, sin seguirnos en las redes, compartan este video porque esto no lo verán evidentemente a través de los medios tradicionales, y como siempre muchas gracias a todos por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.